¿Y si todo lo que sabes sobre la vida, la muerte y lo que viene después estuviera a punto de cambiar? ¿Y si existiera algo tan profundo, tan revelador, que alterara la forma en que percibes tu propia existencia? La respuesta está más cerca de lo que imaginas. Hace 100 años, Allan Kardec hizo un descubrimiento que desafiaría las creencias de todos sobre el sentido de la vida. Reveló un secreto que hasta hoy sigue siendo la clave para entender el mayor misterio de la existencia humana: la vida después de la muerte. En este video descubrirás lo que Allan Kardec desveló sobre la vida más allá de la muerte. Y prepárate, este viaje cambiará tu visión de todo. Pero atención, lo que escucharás aquí no puede ser ignorado. Prepárate para una revelación que muchos intentan esconder. Antes de continuar, quiero saber desde dónde estás viendo este video. Escribe en los comentarios tu ciudad y país, y no olvides usar la palabra clave revelación. Veamos quién más está listo para descubrir la verdad. ¿Quién fue Allan Kardec? Allan Kardec, nombre adoptado por Hipólito Léon Denisard Rivail, fue un pedagogo, filósofo y escritor francés reconocido mundialmente como el fundador del espiritismo. Nacido en Lyon, Francia, en 1804, Kardec dedicó gran parte de su vida a la educación y la investigación científica. Inicialmente destacado como un intelectual respetado, su verdadera relevancia histórica vino con sus investigaciones sobre fenómenos espirituales que lo llevaron a crear una doctrina que buscaba responder cuestiones universales sobre la vida, la muerte y el más allá. El fundador del espiritismo, Kardec, es conocido por ser el codificador de la doctrina espírita, una vertiente religiosa y filosófica que propone una nueva comprensión sobre la existencia humana, la naturaleza espiritual y la vida después de la muerte. Su obra más conocida, El Libro de los Espíritus, 1857, es la base de la filosofía espírita, un conjunto de revelaciones que recibió de médiums durante sesiones de comunicación con espíritus de personas fallecidas. El libro fue revolucionario al ofrecer respuestas racionales y científicas a cuestiones espirituales que hasta entonces se trataban de manera dogmática y supersticiosa. Además de El Libro de los Espíritus, Kardec escribió otros textos fundamentales para el espiritismo, como el Libro de los Médiums, el Evangelio según el Espiritismo y la Génesis. Estos textos forman la base del pensamiento espírita y siguen siendo estudiados por millones de personas en todo el mundo. Conexión con la ciencia y la filosofía. El enfoque de Allan Kardec se destacó por tratar los fenómenos espirituales de manera científica y racional, evitando considerarlos como algo místico o sobrenatural. Utilizó su conocimiento en pedagogía, filosofía y ciencias para estudiar las comunicaciones espirituales de forma metódica, sistemática y objetiva. Kardec no solo recopiló relatos de fenómenos, sino que los analizó con una mentalidad científica, formulando teorías sobre la inmortalidad del alma, la reencarnación, la evolución espiritual y los mecanismos de comunicación con los muertos. Para él, la existencia de los espíritus no era cuestión de fe ciega, sino un fenómeno que debía entenderse y estudiarse como cualquier otro en la naturaleza. Esta capacidad de unir ciencia, filosofía y espiritualidad hizo de su trabajo algo innovador, siendo hasta hoy una referencia importante en el estudio del espíritu humano y del más allá. El impacto de sus obras. Las obras de Allan Kardec no solo fundaron una nueva doctrina religiosa, sino que proporcionaron una nueva visión sobre la vida y la muerte, desafiando muchas creencias tradicionales. Transformó el espiritismo en una filosofía global con seguidores en todo el mundo. Su influencia se siente hasta hoy en varias áreas, desde la espiritualidad hasta la ciencia, pasando por la psicología y la sociología.
Sus enseñanzas abrieron un campo de estudio que combina ciencia y espiritualidad de forma única, y muchos ven sus descubrimientos como un hito importante en la comprensión del alma humana. Para los espíritas, sus obras representan la clave para entender el misterio de la vida, la muerte y lo que viene después. Las sorprendentes revelaciones de Kardec. Con sus investigaciones y estudios, Allan Kardec hizo descubrimientos que transformaron la comprensión humana sobre la vida, la muerte y lo que viene después. No solo aportó respuestas a preguntas antiguas, sino que también presentó una nueva visión sobre la existencia y evolución del ser humano, basada en las comunicaciones que obtuvo de los espíritus. El concepto de vida después de la muerte. Uno de los mayores legados de Allan Kardec fue su forma de abordar la cuestión de la vida después de la muerte. A través de las comunicaciones mediúmnicas, obtuvo información directa de espíritus desencarnados que revelaron detalles sobre lo que ocurre tras la muerte física. Kardec sostenía que la muerte no es el fin de la existencia, sino una transición a una nueva fase de la vida, donde el alma continúa su jornada de evolución. En sus obras, especialmente en el Libro de los Espíritus, presentó la idea de que la vida es continua y que el alma, tras el fallecimiento del cuerpo, sigue su trayectoria en un plano espiritual, enfrentando nuevas experiencias conforme a sus actos y elecciones en la vida anterior. Comunicación con los espíritus. Kardec demostró que los espíritus desencarnados pueden comunicarse con los vivos, algo que se evidenció a través de médiums. Los mensajes que él obtuvo de estos espíritus no solo hablaban sobre el más allá, sino que también ofrecían consejos, advertencias y enseñanzas sobre cómo vivir una vida más armoniosa y evolucionada. Jerarquía espiritual. Según Kardec, los espíritus no están todos en el mismo nivel de evolución. Existe una jerarquía en la que los espíritus más evolucionados habitan planos superiores, mientras que los menos desarrollados permanecen en etapas inferiores de aprendizaje, muchas veces enfrentándose a pruebas y sufrimientos que reflejan su nivel de desarrollo moral e intelectual. Estos conceptos desafiaron las creencias tradicionales de la época, especialmente la visión cristiana de una única vida y un juicio final. El impacto de las revelaciones. Las revelaciones de Allan Kardec causaron un impacto profundo en la forma en que muchas personas comenzaron a percibir la vida y la muerte. Antes de Kardec, las cuestiones espirituales eran tratadas principalmente de manera dogmática, con poca énfasis en la investigación racional. No obstante, al introducir la mediumnidad y los mensajes de los espíritus como objetos de estudio serio, Kardec presentó un nuevo modelo de reflexión que unía espiritualidad y ciencia. La idea de la reencarnación, por ejemplo, ofreció una explicación lógica y aceptable para muchas cuestiones filosóficas y existenciales, como la desigualdad social y los sufrimientos de ciertas personas. La ley de causa y efecto, por su parte, proporcionó una base ética para las acciones humanas, mostrando que todo lo que hacemos tiene repercusiones tanto en la vida presente como en las futuras encarnaciones. El concepto de que el ser humano es un espíritu inmortal, en constante evolución, ayudó a transformar la percepción sobre la muerte, haciéndola menos temible y más como una etapa de aprendizaje y progreso. Además, el espiritismo de Kardec influyó en generaciones enteras de pensadores, científicos, médicos, filósofos y líderes espirituales. Muchos reconocen su obra como una revolución en el ámbito de la espiritualidad, al ofrecer un enfoque racional y fundamentado para cuestiones que anteriormente se abordaban solo desde la fe. Hoy en día, las enseñanzas de Kardec continúan influyendo a personas de todo el mundo, siendo seguidas por millones de espíritas. Sus ideas siguen siendo una base para el estudio de fenómenos espirituales y para la reflexión sobre la vida, la muerte
y lo que nos espera más allá de esta existencia física. El mayor misterio de la vida, el propósito de la existencia. La búsqueda del verdadero propósito de la vida es una cuestión fundamental que trasciende culturas, religiones y filosofías a lo largo de la historia humana. Para Allan Kardec, fundador del espiritismo, esta cuestión adquiere una nueva perspectiva anclada en su visión de evolución espiritual y en la idea de que todos estamos en una jornada continua de aprendizaje y perfeccionamiento. El verdadero propósito de la vida, según Kardec. Para Kardec, el propósito de nuestra existencia en la Tierra no es simplemente vivir, consumir o buscar placeres momentáneos. El verdadero objetivo de la vida es el perfeccionamiento moral y espiritual del alma. La Tierra para él es una escuela donde el alma viene a aprender, corregir errores del pasado y mejorarse a través de elecciones conscientes. En sus obras, Kardec enfatiza que todos somos espíritus en proceso de evolución y que la vida material es solo una fase dentro de este gran ciclo de aprendizaje. El espíritu, antes de encarnar, elige las experiencias y desafíos que enfrentará con el objetivo de evolucionar y alcanzar un estado más elevado de moralidad y sabiduría. Este aprendizaje no solo se da a través de momentos de alegría, sino también de las dificultades, pruebas y expiaciones que enfrentamos a lo largo de la vida. Según Kardec, la vida en la Tierra es un campo fértil para superar vicios, egoísmo e ignorancia, con el propósito de acercar el alma a su destino final, la perfección. La ley de causa y efecto, el karma espírita. La ley de causa y efecto, o ley del karma, es uno de los principios centrales del espiritismo y una de las ideas más profundas que Kardec presentó. Según esta ley, todo lo que hacemos tiene una consecuencia, tanto en el plano material como en el espiritual. Las elecciones, actitudes y acciones que tomamos en una vida influyen en nuestro futuro y en el futuro de nuestras almas. Kardec explicó que las acciones de una persona en una encarnación no se limitan a su impacto inmediato, sino que repercuten en las vidas futuras. Cada acción tiene una consecuencia y a través de esta ley, el individuo aprende y se corrige. Las dificultades que enfrentamos, según esta visión, no son aleatorias ni punitivas, sino desafíos impuestos para ayudarnos a superar nuestras fallas y evolucionar. En el espiritismo, esta ley ayuda a entender las desigualdades de la vida humana, como las diferencias entre riqueza y pobreza, salud y enfermedad, y otras situaciones que parecen injustas a simple vista. Kardec propone que estas diferencias no son castigos de un ser superior, sino el resultado de acciones pasadas, un sistema de aprendizaje y reparación que se desarrolla a lo largo de varias existencias. Esta visión también ofrece un sentido de justicia cósmica, ya que todo lo que hacemos regresa a nosotros de alguna forma, de acuerdo con la intensidad de nuestras acciones. La comprensión de esta ley trae la idea de que no hay coincidencias o injusticias en la vida. Cada ser humano está en un proceso de aprendizaje que, al ser comprendido, puede aliviar el sufrimiento, ayudando al individuo a aceptar mejor las adversidades de la vida. La evolución espiritual continua. Una de las grandes revelaciones de Kardec fue la idea de que la evolución espiritual es continua. A diferencia de muchas doctrinas que conciben al alma como algo estático después de la muerte, el espiritismo enseña que la evolución espiritual es un proceso interminable. No importa cuántas encarnaciones sean necesarias, el espíritu está en un camino constante de crecimiento, con el objetivo final de alcanzar un estado de pureza moral y sabiduría, llegando a ser semejante a una entidad superior, como los espíritus más evolucionados que Kardec describe como ejemplos de amor y sabiduría incondicionales.
Este entendimiento transforma profundamente la forma en que percibimos las dificultades y sufrimientos de la vida. Si la vida es una oportunidad de aprendizaje y perfeccionamiento, entonces las adversidades que enfrentamos no deben ser vistas como castigos, sino como oportunidades de superación. Las dificultades, de acuerdo con Kardec, son oportunidades para mejorar nuestras virtudes, como la paciencia, la compasión y la humildad. El sufrimiento tiene una función educativa, siendo un reflejo de las fallas morales que necesitamos corregir. Además, el concepto de evolución espiritual continua altera nuestra percepción del tiempo y el espacio. No estamos limitados a una única existencia para alcanzar la perfección. Cada encarnación es una oportunidad de recomenzar, donde podemos corregir errores del pasado y trabajar para convertirnos en seres más evolucionados, conscientes y amorosos. La idea de que somos inmortales y que nuestra jornada nunca termina ofrece una gran esperanza, mostrando que cada error cometido puede ser corregido y que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Las revelaciones de Allan Kardec sobre el propósito de la vida, la ley de causa y efecto y la evolución espiritual continua ofrecen una nueva forma de ver la existencia humana. Al entender que la vida es una jornada de perfeccionamiento moral y espiritual, podemos lidiar mejor con las dificultades y encontrar un sentido más profundo para nuestras acciones. La ley de causa y efecto, como una guía para nuestras elecciones, nos enseña que somos responsables de nuestro destino y que podemos transformar nuestra realidad a través del cambio interior. Finalmente, el concepto de evolución continua nos da la certeza de que estamos en un camino sin fin, siempre en busca de la perfección. Este entendimiento no solo ofrece respuestas para cuestiones existenciales, sino que también ofrece consuelo y esperanza, permitiendo que cada persona vea su vida como una oportunidad para crecer, aprender y, eventualmente, alcanzar la verdadera felicidad y paz espiritual. El despertar hacia una nueva realidad. Las revelaciones de Allan Kardec sobre la vida espiritual, la reencarnación y la comunicación con los muertos no son solo conceptos teóricos o filosofías distantes. Tienen el poder de transformar la forma en que vivimos nuestras vidas día a día, influyendo en nuestras elecciones, nuestras relaciones y la manera en que lidiamos con las adversidades y los desafíos de la existencia humana. El entendimiento de estas ideas puede proporcionar una nueva perspectiva sobre la vida, llevando a una jornada más consciente y más conectada con el propósito mayor de nuestra existencia. Cómo el entendimiento del espiritismo puede transformar la vida cotidiana. Con la comprensión del espiritismo, muchas personas comienzan a ver la vida desde una nueva óptica. La noción de que la vida no se limita a una única existencia, sino que es una jornada continua de aprendizaje y evolución espiritual, cambia la manera en que enfrentamos los altos y bajos de la vida cotidiana. Cuando entendemos que estamos aquí para evolucionar, aprendemos a valorar cada experiencia, tanto las alegrías como los sufrimientos, como oportunidades para nuestro crecimiento. Por ejemplo, problemas en el trabajo, desafíos financieros o conflictos personales pueden ser encarados no solo como obstáculos, sino como oportunidades de autoaperfeccionamiento. El dolor o el malestar pueden ser vistos como señales de que algo necesita ser transformado en nuestra manera de actuar, pensar o reaccionar. Así, en lugar de ser consumidos por el desesperación o la frustración, podemos desarrollar paciencia, resiliencia y comprensión. 2. Relaciones interpersonales. El entendimiento sobre la reencarnación y la ley de causa y efecto puede revolucionar la forma en que lidiamos con los demás. Cuando sabemos que todos estamos en un proceso continuo de evolución espiritual, es más fácil tener compasión por las debilidades ajenas y perdonar los errores de los otros, sabiendo que cada persona tiene su propia jornada con aciertos y errores.
Además, la idea de que estamos todos conectados por una red de existencias pasadas y futuras puede crear una visión más amplia y profunda de nuestras relaciones. En el espiritismo se enseña que nuestros encuentros y desencuentros, nuestras alegrías y dificultades en las relaciones con los demás, tienen un propósito divino de aprendizaje mutuo. Las personas con las que nos relacionamos, sean familiares, amigos o incluso enemigos, son almas con las cuales tenemos vínculos espirituales y muchas veces nuestra convivencia es una oportunidad de aprendizaje para ambas partes. Este entendimiento puede generar más paciencia, empatía y principalmente la capacidad de perdonar. 3. Tomada de decisiones y elecciones conscientes. El espiritismo enseña que cada acción tiene una consecuencia, tanto en el presente como en el futuro, lo que lleva a una mayor responsabilidad por las elecciones que hacemos a lo largo de la vida. Al comprender la ley de causa y efecto, comenzamos a ver cada acto como una oportunidad para acercarnos a nuestra verdadera esencia espiritual. Las elecciones que hacemos, ya sean pequeñas o grandes, impactan no solo nuestra vida, sino también nuestro futuro espiritual. Este entendimiento nos hace repensar la manera en que manejamos cuestiones cotidianas, como nuestras finanzas, nuestras decisiones profesionales, nuestros hábitos y comportamientos. Cada decisión, por más simple que parezca, se refleja en nuestra evolución espiritual. Lecciones sobre la muerte. Cómo el espiritismo alivia el miedo a la muerte y el luto. Uno de los aspectos más profundos y liberadores del espiritismo es su visión sobre la muerte. A diferencia de la visión materialista de que la muerte es el fin definitivo de la existencia, el espiritismo nos presenta la muerte como una transición natural, un pasaje a una nueva etapa de la vida. Este entendimiento puede proporcionar un gran alivio para aquellos que enfrentan el miedo a la muerte, permitiendo que las personas vivan con más tranquilidad y confianza, sabiendo que la vida continúa más allá del plano físico. 1. La muerte como transición, no como fin. Kardec reveló que la muerte no es el fin, sino un cambio de estado. El espíritu continúa su jornada en el plano espiritual, donde podrá aprender, evolucionar e incluso reencarnar nuevamente, si es necesario, para continuar su proceso de perfeccionamiento. Saber que la muerte es solo una etapa de la evolución y no el fin definitivo puede cambiar radicalmente la forma en que enfrentamos la pérdida de seres queridos. Esta visión ayuda a las personas a darse cuenta de que la separación temporal, como la muerte física, no es un final definitivo. Al contrario, es solo un paso necesario en el ciclo infinito de la vida espiritual. Así, el miedo a la muerte se disipa y el dolor por la pérdida se suaviza por la certeza de que aquellos que partieron siguen existiendo en un plano más allá de este mundo material. 2. El consuelo para los enlutados. Cuando una persona pierde un ser querido, el luto puede ser una experiencia dolorosa y desoladora. Sin embargo, el espiritismo ofrece un consuelo profundo al afirmar que los muertos no están realmente perdidos. Están, de hecho, en otro plano de existencia, esperando la oportunidad de continuar su proceso de evolución. Kardec enseña que al morir, una persona continúa su jornada espiritual, pudiendo incluso interactuar con aquellos que quedaron en el plano material, a través de la comunicación mediúmnica, mostrando que la separación es solo temporal. Además, la reencarnación ofrece esperanza, pues da la idea de que la vida continúa para todos, incluso para aquellos que partieron. La pérdida de un ser querido no es un adiós definitivo, sino un hasta luego. La idea de que la vida espiritual es un ciclo continuo, con la posibilidad de reencuentros futuros, ayuda a las personas a superar el luto con más serenidad y paz interior. 3. Enfrentando la muerte con serenidad. Al entender que la muerte no es algo que debe temerse, sino algo natural y parte del proceso de evolución espiritual, las personas
pueden enfrentar la muerte con más serenidad, en lugar de verla como una tragedia. El espiritismo nos enseña a aceptarla como una etapa necesaria para el crecimiento espiritual, tanto para los que parten como para los que se quedan. Esta aceptación ayuda a superar el miedo y la ansiedad que normalmente acompañan a la muerte. El espiritismo, con sus revelaciones sobre la vida, la muerte y el viaje espiritual, ofrece una nueva forma de entender nuestra existencia y el propósito de la vida. Al comprender la reencarnación, la ley de causa y efecto, y la continuidad de la vida después de la muerte, podemos transformar la manera en que vivimos, nos relacionamos con los demás y cómo enfrentamos las adversidades de la vida. El entendimiento de que la muerte es una transición y no un fin nos proporciona consuelo, esperanza y paz, ayudándonos a vivir de manera más plena y consciente. Al despertar a esta nueva realidad, podemos encontrar respuestas a las preguntas más profundas de la vida y vivir con más propósito, amor y evolución espiritual. Conexiones con otros misterios espirituales. Las revelaciones de Allan Kardec sobre la vida después de la muerte, la reencarnación y la comunicación con los espíritus no existen de forma aislada. Tienen paralelismos y conexiones con fenómenos espirituales y experiencias místicas que han surgido en diversas culturas y religiones a lo largo de la historia. Estas conexiones nos permiten ampliar la visión sobre la continuidad de la vida y los misterios espirituales que trascienden el entendimiento materialista de la realidad. Vamos a explorar algunas de estas conexiones y cómo las ideas de Kardec se relacionan con otras doctrinas espirituales y hasta con los descubrimientos de la ciencia moderna. Otros casos y fenómenos similares. Uno de los fenómenos espirituales más fascinantes y que se asemeja profundamente a las revelaciones de Kardec son las experiencias de casi muerte. Las SM han sido relatadas por personas de todo el mundo. Individuos que han pasado por situaciones de riesgo de vida, como paradas cardíacas o accidentes graves, frecuentemente relatan haber vivido experiencias trascendentales como sentirse fuera del cuerpo, atravesar un túnel de luz, encontrar a seres queridos fallecidos y experimentar una sensación de paz profunda. Estas experiencias son sorprendentemente similares a las descripciones del plano espiritual hechas por Kardec. Según el espiritismo, después de la muerte física, el alma se desvincula temporalmente del cuerpo y es conducida al mundo espiritual, donde encuentra la paz, el consuelo de seres queridos o enfrenta la evaluación moral de su vida. Estas experiencias de casi muerte pueden verse como una muestra de lo que Kardec describió como las revelaciones espirituales. Otras doctrinas sobre la reencarnación. La idea de que el alma pasa por múltiples existencias para alcanzar la evolución espiritual, un principio central del espiritismo, no es exclusiva de Kardec. La reencarnación aparece en varias tradiciones religiosas y espirituales alrededor del mundo, incluyendo el hinduismo, el budismo y hasta algunas vertientes del cristianismo primitivo. Hinduismo y budismo. Ambas religiones poseen doctrinas de reencarnación y karma que tienen muchos puntos en común con el espiritismo. En el hinduismo, el alma, o Atman, renace repetidamente hasta alcanzar la liberación espiritual, moksha, lo que se alinea con la visión espírita de que la reencarnación es un proceso de aprendizaje y evolución. Cristianismo primitivo. Aunque el cristianismo actual se ha alejado de la creencia en la reencarnación, existen registros históricos de que algunos de los primeros cristianos creían en la reencarnación, una idea que fue excluida en el Concilio de Constantinopla en el siglo VI. Sin embargo, es posible encontrar similitudes entre las enseñanzas de Kardec y los conceptos originales del cristianismo sobre el alma, la vida después de la muerte y el perdón de las faltas. Comunicación con los espíritus.
La comunicación con los espíritus también es un tema recurrente en muchas tradiciones espirituales, incluyendo el espiritismo de Kardec. El concepto de mediumnidad o la habilidad de comunicarse con los muertos tiene paralelismos en otras culturas. En el chamanismo, en diversas culturas indígenas, como las del Alaska y Siberia, se involucra la comunicación con los espíritus y la realización de rituales de curación con la ayuda de entidades espirituales. Las prácticas chamánicas, que a menudo implican trance y mediumnidad, tienen similitudes con la idea de mediumnidad de Kardec, donde los espíritus pueden comunicarse con los vivos. En el espiritualismo de Estados Unidos y el Reino Unido, durante el auge del movimiento espiritualista, hubo una enorme búsqueda de comunicación con los muertos a través de médiums. Muchas de las prácticas espiritualistas de la época, influenciadas por Kardec, abordaban la idea de un intercambio constante entre el mundo físico y el espiritual. Relación con la ciencia. La ciencia moderna ha avanzado significativamente en el estudio de la conciencia, el cerebro y la vida después de la muerte, lo que genera paralelismos interesantes con los conceptos de Kardec. Algunos estudios sobre el cerebro y la conciencia, especialmente cuando se trata de la conciencia después de la muerte, son uno de los campos más enigmáticos de la ciencia contemporánea. Estudios neurológicos y psicológicos todavía intentan entender la naturaleza de la conciencia y su posible continuidad después de la muerte física. Algunos investigadores han estudiado las experiencias de casi muerte desde una perspectiva científica, buscando identificar si son fenómenos neurológicos o experiencias espirituales reales. La física cuántica también ha sugerido la posibilidad de que la conciencia no esté restringida al cerebro físico. Algunos científicos y filósofos defienden la idea de que la conciencia es una entidad no local, que puede existir independientemente del cuerpo, lo que se alinea con el concepto espírita de que el espíritu sobrevive a la muerte física y continúa su viaje en otra dimensión. Investigaciones científicas sobre la vida después de la muerte. Investigaciones científicas, como las de Raymond Moody y Eben Alexander, han investigado el fenómeno de las SM y la vida después de la muerte, llegando a conclusiones que, de alguna manera, resuenan con las revelaciones de Kardec. Moody, por ejemplo, escribió Life After Life, en la que relata cientos de testimonios de personas que vivieron experiencias de casi muerte y experimentaron sensaciones de paz, luz y reencuentro con seres queridos fallecidos. Estas experiencias son descritas de manera similar a lo que Kardec expuso sobre el mundo espiritual y lo que ocurre con los espíritus después de la muerte. La cuestión de la reencarnación y la investigación científica. Investigadores como Ian Stevenson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, realizaron estudios detallados sobre niños que afirman recordar vidas pasadas. Sus estudios documentaron relatos de niños que, en algunos casos, proporcionaron detalles precisos de vidas anteriores, lo que desafía las explicaciones científicas convencionales. Estos estudios plantean preguntas sobre la posibilidad de la reencarnación, uno de los pilares del espiritismo. Reflexión profunda sobre la existencia humana. Las revelaciones de Allan Kardec no son solo una visión espiritual o filosófica, también hacen una invitación a la reflexión profunda sobre nuestra existencia y nuestro propósito mayor. La ciencia, con sus avances, continúa explorando cuestiones como la naturaleza de la conciencia, la vida después de la muerte y la reencarnación, que parecen estar de acuerdo con muchos de los conceptos espíritas. Mientras la ciencia busca respuestas empíricas, las revelaciones de Kardec nos invitan a pensar de manera más amplia sobre nuestra alma, nuestro destino y el misterio eterno de la vida.
A medida que las investigaciones científicas avanzan y más fenómenos son documentados, el diálogo entre la ciencia y el espiritismo continúa expandiéndose, ofreciendo un campo fértil para la reflexión sobre el mayor misterio de la vida, la lucha contra el silencio y la supresión. Allan Kardec, el fundador del espiritismo, enfrentó una dura resistencia en su época, tanto de sectores conservadores de la sociedad como de instituciones poderosas como la Iglesia Católica. Sus descubrimientos y revelaciones sobre el mundo espiritual, la reencarnación y la comunicación con los muertos desafiaban las visiones tradicionales sobre la vida, la muerte y el propósito humano. A continuación, exploraremos por qué Kardec fue silenciado en su época y cómo, a pesar de ello, su mensaje sigue siendo relevante e influyente en la actualidad. ¿Por qué Kardec fue silenciado? Desafío a las creencias tradicionales. Kardec no solo introdujo una nueva doctrina religiosa, sino que también trajo una visión radical sobre el destino del alma y la continuidad de la vida después de la muerte. En una época en que las creencias religiosas tradicionales, principalmente el cristianismo, dominaban la cultura occidental, las ideas de Kardec eran vistas como una amenaza. La doctrina espírita, con su explicación sobre la reencarnación y la posibilidad de comunicación con los muertos, contradijo las doctrinas establecidas por la Iglesia Católica, que afirmaba la salvación del alma mediante la fe, sin posibilidad de retorno a la tierra o evolución a través de varias vidas. El miedo a la pérdida de control. La Iglesia Católica en la época ejercía gran influencia sobre la sociedad, la política y la educación. Las ideas de Kardec no solo desafiaban la visión religiosa tradicional sobre la muerte, sino que también cuestionaban la autoridad de la Iglesia sobre la vida espiritual de las personas. El concepto de mediumnidad, por ejemplo, ofrecía a la población un medio directo de conectarse con los espíritus sin la necesidad de un intermediario como el clero. Esto debilitaba el control y la autoridad que la Iglesia tenía sobre la fe de las personas, creando un ambiente de hostilidad hacia las ideas espíritas. La existencia de científicos y filósofos conservadores. Además de la oposición religiosa, Kardec también enfrentó resistencia de sectores científicos y filosóficos conservadores. El siglo XIX fue una época de grandes descubrimientos científicos y cambios de paradigma, pero el materialismo y el racionalismo estaban en ascenso. El enfoque científico de Kardec sobre la comunicación con los espíritus y la vida después de la muerte fue visto como una amenaza al positivismo dominante en la ciencia. Kardec, con su metodología de investigación, intentó probar la existencia del mundo espiritual con base en observaciones, experimentos y relatos de médiums, lo cual para muchos científicos de la época parecía imposible y peligroso. Desacreditación pública. La prensa de la época, controlada por grupos conservadores, se convirtió en una herramienta eficaz para desacreditar a Kardec y al espiritismo. Muchos periódicos atacaron sus ideas, llamándolas charlatanismo y fanatismo, y los médiums que colaboraban con él eran frecuentemente ridiculizados. En muchos casos, los espíritas eran perseguidos y sus reuniones eran interrumpidas por la policía, que actuaba bajo presión de grupos religiosos y científicos. Todo esto hizo que el movimiento espírita enfrentara gran resistencia y dificultades para establecerse de manera amplia. Relevancia del mensaje de Kardec. Hoy, superación de los intentos de supresión. A pesar de los esfuerzos de silenciarlo durante su época, el mensaje de Allan Kardec sobre la vida después de la muerte, la reencarnación y la evolución espiritual continuó expandiéndose. El espiritismo encontró una base de seguidores que, en muchos casos, se convirtieron en fervientes defensores de la doctrina y la verdad que ella representaba.
En Brasil, especialmente, el espiritismo se consolidó como una de las mayores religiones, con millones de adeptos que siguen los enseñamientos de Kardec, y también en otros países como Francia y América Latina, donde tiene gran influencia hoy. Muchas de las ideas de Kardec sobre la reencarnación, la comunicación con los espíritus y la evolución moral y espiritual han sido aceptadas por un número creciente de personas, tanto en círculos religiosos como en la sociedad secular. La aceptación de las experiencias de casi muerte, SM, y la apertura para discutir fenómenos espirituales en las ciencias no convencionales ayudan a reforzar la relevancia de las ideas de Kardec. Un movimiento global. El espiritismo es una doctrina que trasciende fronteras y, incluso después de más de un siglo desde su fundación, sigue influyendo en millones de personas en todo el mundo. Las ideas espíritas de Kardec sobre la moralidad, el propósito de la vida y el impacto de nuestras acciones en nuestra evolución espiritual tienen un atractivo universal, ya que tocan cuestiones profundas sobre el sentido de la vida, la naturaleza de la muerte y el poder de la transformación espiritual. En la actualidad, el espiritismo sigue ofreciendo un sistema comprensible para enfrentar la muerte, el sufrimiento y los dilemas existenciales. La doctrina espírita sigue siendo una fuente de consuelo para aquellos que buscan respuestas a preguntas difíciles sobre lo que sucede después de la muerte y cómo podemos mejorar nuestra existencia. La influencia de Kardec en la ciencia y la filosofía. Las ideas de Allan Kardec sobre la comunicación con los espíritus y la vida después de la muerte ya no son ignoradas en muchos círculos académicos y científicos contemporáneos. Hay un creciente interés por el estudio de la conciencia y el espíritu más allá del cuerpo físico. Las investigaciones sobre las experiencias de casi muerte, ECM, que muestran patrones sorprendentemente similares a las descripciones hechas por Kardec sobre la continuidad de la vida después de la muerte, están abriendo nuevas posibilidades para la ciencia. Además, las discusiones sobre el cerebro, la conciencia y la interacción con dimensiones espirituales también están siendo cada vez más exploradas por investigadores contemporáneos. El movimiento espírita sigue teniendo una gran influencia, ya sea a través de la difusión de las ideas de Kardec mediante libros, conferencias y grupos de estudio, o en el impacto que tiene sobre cuestiones éticas y morales. La moralidad propuesta por Kardec, basada en la evolución continua del espíritu y la práctica del bien, sigue siendo una base para la reflexión filosófica y espiritual. Conclusión: la resistencia que Allan Kardec enfrentó durante su vida y los intentos de silenciar sus descubrimientos no lograron borrar la profundidad e importancia de sus revelaciones. Su mensaje sobre la vida después de la muerte, la reencarnación y el propósito espiritual de la existencia humana sigue siendo una luz de sabiduría para millones de personas en todo el mundo, influyendo tanto en la religión como en la ciencia. El espiritismo no es solo una doctrina religiosa, sino un convite a una nueva forma de comprender la vida y nuestra jornada espiritual que trasciende las barreras del tiempo y la resistencia. El impacto filosófico y científico de las revelaciones de Kardec. Las revelaciones de Allan Kardec marcaron un punto de inflexión en la historia del pensamiento humano, especialmente en lo que respecta a la comprensión de la vida, la muerte y el propósito de la existencia. Desafió las creencias establecidas y ofreció una nueva visión que no solo transformó la espiritualidad, sino que también confrontó la ciencia y la filosofía tradicionales de la época. Vamos a explorar el impacto filosófico y científico de sus descubrimientos y reflexionar sobre los desafíos que aún imponen a la ciencia moderna, desafiando las creencias tradicionales. Allan Kardec, al introducir el espiritismo, propuso una visión completamente nueva sobre la existencia humana.
Antes de Kardec, la mayoría de las personas creían que la vida terminaba con la muerte física y que el destino final del alma era determinado de una vez por todas. La muerte era vista como el fin de todo, y lo que sucedía después permanecía como un misterio o algo dependiente de dogmas religiosos. Kardec, sin embargo, sacó a la luz una comprensión completamente diferente a través de sus investigaciones y comunicaciones con espíritus. Reveló que la vida no se limita a la experiencia terrena. El concepto de reencarnación, donde el alma pasa por múltiples existencias para evolucionar espiritualmente, desafiaba directamente las creencias materialistas y la visión reduccionista de la vida que predominaban en la ciencia de la época. Además, Kardec propuso que la vida no es un azar, sino un proceso continuo de aprendizaje, crecimiento moral y perfeccionamiento espiritual. Esta perspectiva no solo cuestionaba las ideas de vida después de la muerte de la Iglesia, sino que también desafiaba la visión materialista que predominaba en el pensamiento científico, donde la conciencia era vista solo como un subproducto de la actividad cerebral. La idea de una vida después de la muerte, con un propósito claro de evolución espiritual, trajo una nueva manera de encarar el sufrimiento, las dificultades e incluso las adversidades de la vida. En lugar de ver la muerte como el fin, las personas empezaron a ver el proceso como una transición hacia una nueva etapa de aprendizaje y crecimiento. La vida, según Kardec, es una oportunidad continua para que el espíritu se perfeccione, y este concepto desafiaba no solo las visiones religiosas, sino también la visión materialista dominante. Desafíos para la ciencia tradicional. Las ideas de Allan Kardec no fueron aceptadas fácilmente, principalmente por parte de la comunidad científica de la época. Durante el siglo XIX, la ciencia estaba en un período de afirmación del materialismo, que creía que todos los fenómenos podían explicarse de forma objetiva y física. La ciencia estaba en un proceso de afirmación del racionalismo y la negación de cualquier cosa que no pudiera medirse u observarse directamente. El concepto de comunicación con los espíritus y la idea de que el alma seguiría existiendo después de la muerte eran, para muchos científicos, cuestiones absurdas, sin fundamento lógico o empírico. Para esos científicos, la vida se veía como un fenómeno biológico determinado por las leyes de la física y la química, y no como algo espiritual o inmortal. Aún así, Kardec utilizó un enfoque riguroso y científico para investigar estos fenómenos. No aceptaba las afirmaciones espirituales sin cuestionamiento e investigación. A través del método de observación sistemática y experimentación con médiums, Kardec trató de proporcionar evidencia de que la comunicación con los espíritus era posible y que la vida después de la muerte era una realidad. Estos descubrimientos pusieron a la ciencia tradicional en una posición incómoda. Hasta hoy, muchos científicos se niegan a aceptar las enseñanzas de Kardec, considerándolas como pseudociencia o como una creencia sin fundamento empírico. Sin embargo, en los últimos años, algunas áreas de la ciencia, como la neurociencia y la física cuántica, han comenzado a explorar conceptos que podrían, de alguna manera, corroborar las ideas de Kardec sobre la conciencia y la vida más allá del cuerpo físico. ¿Está la ciencia lista para aceptar estas revelaciones? Esa es la pregunta que muchos se hacen hasta hoy. ¿Está la ciencia lista para aceptar las revelaciones de Allan Kardec? El espiritismo cuestionó muchas de las premisas de la ciencia tradicional, y hasta hoy la comunidad científica se divide entre aquellos que permanecen firmemente escépticos y aquellos que, con más apertura, buscan investigar las implicaciones espirituales y psíquicas de fenómenos inexplicables. La ciencia moderna, con sus avances en la física cuántica y estudios sobre la conciencia,
comenzó a cuestionar muchos conceptos que Kardec ya abordaba en sus obras. La idea de que la conciencia podría existir independientemente del cerebro, o de que la vida y la muerte son parte de un ciclo de evolución espiritual, se está volviendo más plausible dentro de algunos círculos científicos. No obstante, sigue siendo un territorio de mucha especulación. ¿Y tú, qué piensas? ¿Está la ciencia de hoy lista para aceptar estas revelaciones y abrir las puertas a una nueva forma de comprender la vida, la muerte y la conciencia? ¿O será que la resistencia de siglos continuará limitando nuestra comprensión de lo que está más allá de la materia? Deja tu opinión en los comentarios y comparte este video con aquellos que también están buscando respuestas para el mayor misterio de la vida. Palabra clave: evolución espiritual. Ahora que has conocido las revelaciones de Allan Kardec sobre el mayor misterio de la vida, es hora de reflexionar. ¿Qué piensas que realmente sucede después de la muerte? ¿Hay algo más allá de la vida que conocemos? Y sobre el propósito de tu vida, ¿qué crees que es el verdadero significado de tu existencia en la Tierra? Estas preguntas no son fáciles, pero son fundamentales para nuestro entendimiento del mundo y de nuestro lugar en él. El descubrimiento de Kardec nos desafía a ver la vida y la muerte de una manera completamente nueva. Y tal vez estés comenzando a darte cuenta de que lo que siempre consideraste como fin puede ser solo una transición, una etapa de un proceso mucho mayor de evolución espiritual. Ahora te invito a reflexionar profundamente. No dejes que el miedo o el dogma cierren tu mente. Las revelaciones que acabas de aprender pueden ser la clave para una nueva comprensión sobre lo que es la vida y la muerte. Al aceptar la posibilidad de que hay mucho más de lo que podemos ver y tocar, abres las puertas a un viaje de descubrimiento espiritual que puede cambiar para siempre la forma en que ves a ti mismo y al mundo a tu alrededor. Ahora es tu turno. ¿Qué realmente crees sobre la vida después de la muerte y el propósito de tu existencia? Te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir más videos que puedan ayudarte a conectar con las respuestas al mayor misterio de la vida. No pierdas la oportunidad de expandir tu visión y conectar con algo más grande. El viaje recién comienza. Las revelaciones de Allan Kardec aún tienen mucho más que contarnos. Lo que él descubrió sobre el otro lado, sobre la verdadera naturaleza de la vida y la muerte, está lejos de ser completamente comprendido. Apenas estamos comenzando a entender lo que Kardec realmente desveló. Y quién sabe qué más será revelado en los próximos videos. Si te sentiste tocado por estas revelaciones, si algo dentro de ti despertó, no dejes que esta verdad se quede solo contigo. Comparte este video con aquellos que también buscan respuestas para el mayor misterio de la vida. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder ningún detalle del viaje que recién estamos comenzando. Lo que sigue puede cambiar para siempre la forma en que ves el mundo y tu propia vida. Entonces, prepárate. El misterio está lejos de ser desvelado.